Que el Señor os bendiga grandemente. Amén. Quería primero trasladaros saludos de mi esposo, desde donde está, que se acuerda de vosotros todos los días y que estáis presentes en sus oraciones. Y lo segundo, quería compartir unos versículos con vosotros, que es en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como cristianos, nuestra fe está basada en la certeza que Dios, el objeto de nuestra fe, hará lo que esperamos a su manera y en su tiempo. No pedimos al azar, pedimos de acuerdo con su voluntad y basamos nuestras peticiones en lo que agrada a nuestro Dios. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestras vidas y que es quien puede conceder nuestras peticiones y sueños más profundos. Esta afirmación agrada y alegra el corazón de nuestro Dios. Esa fe en Él confirma que sabemos que Él tiene todo el poder para concedernos lo que anhelamos hoy y también para darnos la vida eterna. En Isaías 45, 5, 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay más Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Dios nos afirma en su palabra que no hay ningún otro Dios, pero Él no se queda solo con las palabras. Él va más allá y se revela a nosotros. Si estamos atentos y le damos una oportunidad, podemos experimentar su toque en nuestros corazones y la fortaleza que Él nos concede para vivir una vida que demuestra que Él es el Señor de nuestro corazón. En Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios puso fe en el corazón del ser humano. El ser humano decide dónde deposita esa fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, escogemos creer que su venida a la tierra, sus milagros y su sacrificio en la cruz fueron una realidad y abrieron la puerta para que recibamos la salvación y la vida eterna. Tener fe requiere humildad, vernos tal cual somos. Dios nos da una medida de fe a través de la cual reconocemos nuestra necesidad de Él. Podemos aumentar esa fe a la medida en la que dejamos obrar en nuestros corazones y transformarnos más a su imagen. Nuestra fe comienza en lo más profundo de nuestro corazón. Una vez Jesús es el Rey de nuestra vida, su amor nos impulsa a hablar y compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Luego, según vamos creciendo en nuestro andar con Jesús, la fe se manifiesta a través de nuestras acciones, palabras y decisiones. Las promesas de Dios se cumplieron en Jesús. En la tierra fue un ministerio de poder, sanidad y salvación. Podemos confiar tranquilamente en que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Podemos orar en el nombre de Jesús sin dudar, porque Dios sigue siendo fiel y sigue siendo el mismo Dios. Gracias a nuestra fe, somos criaturas nuevas. Lo viejo queda atrás. Podemos comenzar de nuevo, llenos de esperanza y aferrados al Señor. La fe nos capacita para mirar adelante con la paz del que sabe que está en las mejores manos. Recuerda que para poder tener fe en Dios, debes conocerle, pasar tiempo con Dios. Busca aumentar tu fe. No te arrepentirás. La fe debe ser como el aire que respiramos. Que el Señor os bendiga grandemente. Amén. Sí. Señor, te doy gracias por moverte esta mañana, Señor. Te pido para que sigas moviéndote en nosotros, a través de tu palabra, a través de cánticos, Señor. Gracias por atender nuestras oraciones y nuestras súplicas, Señor. Que todo lo que aquí se enseñe en lo referente a tu palabra
nos haga cogernos de tus manos, Señor, y no soltarte nunca. Gracias por velar por nosotros sin descanso y sin desmayo, Señor. Gracias por estar ahí para nosotros con tu amor sin condición. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Ana. Gracias. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno es adorar, alabar, glorificar y exaltar el nombre de Cristo. ¿Sabéis? No hay otra cosa que me haya movido a servir a Dios que no sea su gran amor sobre mi vida y su gran amor, el gran amor que ha puesto en mi vida hacia vuestra vida, hacia la vida de aquellos a los que Él me ha invitado a compartir su palabra. No hay otro principio en mi vida que me mueva a venir domingo tras domingo aquí. No hay nada que pueda comprar mi vida a ese respecto. No hay nada. Independientemente de lo que el Señor me bendiga por su servicio, nunca ha sido ese mi fundamento a la hora de servirle, porque no me muevo en base a ninguna recompensa que Dios pueda darme, que sé que las dará a aquellos que le aman y que le sirven, sino es la pura gratitud que he tenido el día que me salvó, el día que me amó primero. Amén. Por eso, en la palabra de Dios hay un cimiento, una base, hay unos principios inamovibles que los hijos de Dios tenemos que predicar, guste a quien le guste. Y debemos de hacerlo con el mayor amor posible, la mayor gracia posible, pero con la mayor firmeza posible. Porque son principios inamovibles, principios que salen del mismo corazón de Dios y que le han llevado a restaurar millones de vidas alrededor del mundo. Le ha llevado a levantar a personas oprimidas por el diablo de muchas maneras, de muchas formas. Y una vez que se ha dado a conocer a nuestras vidas, nos ha querido instruir, nos ha querido capacitar para que pudiéramos ser hombres y mujeres capaces de poder extender esta verdad, este favor inmerecido, esta gracia dada por Dios a nuestras vidas. Este amor que nos amó primero. Poder trasladar esto al corazón de otras personas por el simple mero hecho de que Dios ha puesto en ti el amor suficiente de poder amarlas y de poder desearles todo lo mejor. Este es el deseo de mi corazón y creo que es el deseo del corazón de aquel que ama a Cristo, o debiera de ser el deseo del corazón de aquel que ama a Jesús. Por eso la Escritura no dice en vano en el último libro del Apocalipsis, y lo repite al que venciere. Estamos en una lucha, en una guerra constante. Esta palabra venciere nos mete directamente en una realidad compleja de luchas continuas donde abundan, obviamente, cómo no, las derrotas, las aflicciones, pero también las victorias en nuestra vida. Pero esta expresión nos declara un fin en sí mismo que yo hoy quiero que quede grabado en tu corazón. La victoria del Señor es plena sobre el mal y sobre el enemigo aférrimo de nuestra vida y de Él. ¿Lo crees? Amén. Y sobre nuestro enemigo, el pecado también. Por eso la Escritura nos lo recuerda. Dios ama a su creación. Dios te ama. Los hemos repetido o lo repetimos hasta la saciedad, e incluso a aquellos que no conocemos, no le decimos, Dios te ama, ¿no?
Es una frase que en ocasiones la hemos dicho sin sazón y sin gracia, porque debe de salir de lo más profundo de nuestro ser. Porque siempre hay algo que intenta destruir este amor en nosotros, esta verdad en nosotros. Siempre hay algo que nos invita a flaquear, a dejar de ser lo que somos en Cristo Jesús. El pecado intenta destruirnos constantemente, pero ahora Dios, y escúchame bien, quiere volver la creación a su estado original. De ahí que te amara tanto que enviara a su único Hijo, que enviara a Jesús para que te asieras a Él, para que te agarrases a Él, para que su sangre no solo te limpiase en un momento determinado, sino para que tú sigas creciendo hasta la estatura de un varón perfecto. Y créeme, el pecado nació por causa de uno que se quiso poner por encima de aquel que lo había creado, y no es otro que Satanás, obviamente. Por eso me gustaría, en esta mañana, ir a Génesis 4:7 primero. Porque Dios te creó para que gobernases sobre el pecado, para que fueses vencedor en esta batalla. Por eso no dice en vano el que venciere. Y lo leeremos más detenidamente, porque hay un propósito en esta frase, en esta palabra. Dice la Escritura en Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hermanos, la palabra de Dios nos está anunciando que tenemos victorias sobre el pecado. El pecado está ahí, en ocasiones juega un papel determinante en nuestra vida, incomodándonos, afligiéndonos e incluso intentando apagarnos. Pero el Señor te ha dado la victoria por medio de la vida de Cristo. ¿Entiendes esto? No es tu fuerza, no eres tú, no es tu sabiduría, no es tu tesón. Es el amor y la fidelidad que sientas a aquel que te salvó, a aquel que te cambió la vida, aquel que reconoces como baluarte de tu ser, aquel que reconoces como luz de tu esperanza, en el sentido de que si hay algo bueno en nosotros es consecuencia de que Jesús nos ha transformado, nos ha enseñado a ser y a vivir y a hablar y a entender las cosas de otra manera. ¿Sí o no? La palabra nos dice que nosotros podemos ser señores de esta realidad. Podemos vencer el pecado. El enemigo está constantemente haciéndonos creer que no. A veces nos cuesta romper ciertas cadenas, ciertas ataduras, pero Cristo no murió por 4 cadenas que se te caen. Cristo murió por ti para que seas libre completamente. ¿Conoceréis la verdad? ¿Y quién es la verdad? Es Dios. Es Jesús, nuestro Señor y Salvador, Dios. Cuán importante es conocerle. Hemos hablado de esto hasta la saciedad, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues el plan de Dios es que está enfocado en que durante toda tu vida seas capaz de aborrecer el mal que hay en ese pecado, el mal que hay en cada acción de aquel que no es parte de ti, de aquel que no quiere tu bien, de aquel que solo ha intentado una y otra vez afligirte y destruirte a ti, a tu familia, a tus bienes, lo que tienes, todo lo que puedas ser o poseer. Por eso Dios te da la capacidad de poder no solo estar y recibir bendiciones puntuales de Él, sino ser capaz de resistir el pecado. Por eso la Escritura nos dice que estemos firmes, que miremos no caer. Y nos invita
a resistirlo de una forma veraz, de una forma poderosa, para que tengamos el resultado que deseamos, que es la victoria. Amén. Que puedas caminar libre en victoria, haciendo lo que verdaderamente quieres hacer, no lo que te obliga a hacer tu alma, tu carne o el propio pecado que los aviva. Qué bueno. ¿Sabes? El que se capacita y el que se instruye para vencer el pecado, y no hay otra forma de hacerlo que escudriñando obviamente la palabra y pudiéndonos reunir para poder crecer, cosa que algunos no tienen por importancia, pero sí la tienen porque es lo que nos capacita para poder vencer el pecado. Y si esto va desarrollándose en nuestra vida, demuestra que el camino de Dios es perfecto y que se hace poderoso y valioso en nosotros. Es parte de la obra poderosa de Dios para erradicar el pecado por siempre y para siempre. Hay cristianos que piensan que morirán pecando y que el pecado nunca saldrá de sus vidas. Eso, aparte de ser una herejía, no es verdad. Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí o no? Si no, no podríamos estar aquí. Si no, sería inútil la vida de un creyente. Seríamos peor que los incrédulos, Pablo lo dice. Seríamos dignos de conmiseración. ¿Sabes? Eso no quiere decir que en ocasiones el pecado no pueda llegar a afectarnos, pero tenemos autoridad y poder sobre él. Aunque en ocasiones, por la razón que sea, nos influya o quiera tocarnos o nos toque. Pero Cristo murió por estos momentos. Cristo murió por eso. Cristo murió porque reconoció y dio a reconocer realmente cómo era el corazón del hombre. Era incapaz de cumplir la ley. La ley lo único que hacía era mostrar lo que éramos verdaderamente y lo incapaces que éramos de hacer nada bien. Pero en la misericordia de Dios y en el poder de Dios somos capaces de atribuirnos su gracia, su favor. Y esto nos capacita para tener control sobre nuestra vida. ¿Sabéis cómo se llama esto? Dominio propio. Porque el Señor os ha dado poder, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Que tres argumentos y que tres espadas y que tres poderes que se unen juntamente, ¿no?, para llevar adelante nuestra vida en Cristo. Todos los que hagan esto, todos los que sean capaces de conjuntar esto que nos da el Espíritu, tendrán victoria sobre victoria. Se anunciarán como más que vencedores. Degustarán de las ricas recompensas de vivir una vida así. Porque las recompensas de Dios, las bendiciones de Dios y toda la obra de Dios restauradora en nuestra vida viene a través de esta gran pelea, de esta gran lucha, de esta gran batalla de poner por obra lo que nos dice obviamente que pongamos el Señor. Por eso nos dice en el último libro de Apocalipsis, el que venciere. Y en ese libro es una exhortación a las 7 iglesias. No vamos ahora a tratar este tema de las 7 iglesias, pero sí vamos a tratar esta frase y esta palabra que nos va a llevar a algo poderoso en nuestra vida en el día de hoy. Lo vamos a tratar en 2 partes. Hoy va a ser la primera parte y el domingo que viene será la segunda, porque es algo que quiero que quede grabado en tu corazón, porque te capacitará para saber y entender que realmente no solo eres un hijo de Dios que puede decir gloria a Dios y aleluya, sino que puede destruir el pecado que te asedia en el nombre de Cristo Jesús. Y recordarte que tienes autoridad sobre Él. La primera promesa y gloriosa promesa
es obviamente el árbol de la vida. Vamos a Apocalipsis 2, verso 7. El que tiene oídos, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aquel que tomara en serio su vida en Cristo Jesús, aquel que tomara en serio todas aquellas cosas que necesita saber, entender y comprender en el amado, aquel que tomará en serio su vida contra las acechanzas de cualquier cosa que venga a destruir, a negativizar, a anular, a desplazar lo que el Señor ha puesto en tu corazón, dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna. El árbol de la vida es un símbolo de poder que Adán y Eva no pudieron tomar, porque desobedecieron a Dios. Y con esto empezó todo el declive que hasta el día de hoy hay sobre la tierra. Pero el Señor, a través de la vida de Jesucristo, se ha propuesto darnos no solo la vida eterna, sino conocimiento y poder y autoridad para revertir esto. Dios colocó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal entre los árboles del jardín del Edén. Lo sabemos, ¿no? ¿Hemos leído la Biblia? Sí, me alegro. Le dijo a Adán y Eva que podían comer libremente de todos los árboles, a excepción del árbol del conocimiento, una regla simple. Sabemos lo que pasó, pero Adán y Eva fueron desobedientes y eligieron hacer su propia voluntad. ¿Nos suena algo esto? ¿Nos suena algo esto? Hacer nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios por intereses. O simplemente pues porque en ese momento creemos que decidir nosotros es más rápido que lo que pueda decidir Dios, porque incluso en ocasiones hay que esperar algo más. ¿Os suena la desobediencia? Todos hemos sido desobedientes. Ellos eligieron hacer su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, buena, según dice la Escritura, y perfecta, agradable. Y a través de este simple acto entró el pecado para siempre en el mundo. Bueno, temporalmente en el mundo, vamos a decirlo así. Todos sabemos lo que pasó, ¿sí o no? Génesis 3:24 nos dice una cosa muy clara, que Dios cerró el acceso al árbol de la vida. ¿Os acordáis de la palabra de Apocalipsis? Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Pero en Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí no pasa ni el apuntador. ¿Sí o no? Ahí vamos nosotros. Venga, vamos a entrar. Podemos entrar así alegremente. La Escritura nos anuncia que estamos en medio de una batalla, en medio de una lucha, pero nos anuncia algo más poderoso. Nos dice que hemos sido más que vencedores, que somos más que vencedores, que tenemos recursos suficientes para vencer el mal con el bien. Pero en ocasiones nosotros no queremos entender o no comprendemos realmente esas palabras y nos limitamos solo a que nuestra alma se regocije puntualmente, en momentos puntuales, cuando alguien nos dice algo poderoso. Pero realmente retenemos muy poco y olvidamos mucho de lo que Dios quiere que realmente sea la instrucción y el saber continuo de nuestra vida para poder hacer frente a todo lo que venga en el nombre de Cristo Jesús. El camino y el acceso al árbol de la vida está guardado por querubines y una espada que no deja pasar a nadie. ¿Sí o no?
Pero si tú vences, si tú vencieres, si yo venciere, dice la Escritura que el mismo Señor nos dará de comer de ese árbol. La espada parará, los querubines se apartarán y nosotros pasaremos. Parece que queda muy lejos eso, ¿no? Parece que es algo místico, ¿no? No, Dios no nos está... ¿Sabes qué pasa? Un problema de la iglesia evangélica es que se aferra más a lo místico que a lo espiritual. Y son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo místico no te cambia. Lo místico te introduce en unos momentos puntuales. Lo espiritual te cambia, porque te hace vivir una vida diferente. Y te hace pelear contra tu vida natural que desordenadamente quiere volver atrás. O que quiere poner nuevamente esos argumentos desordenados en nuestra vida. Y si nosotros no tenemos la capacidad suficiente espiritual y solo vivimos del misticismo, de estar enajenados por un tiempo o de que el mismo Señor nos pueda dar un éxtasis puntual en un momento puntual, de un encuentro puntual, como el que tuvieron muchos de los hombres de Dios de la Biblia, no alcanzaremos nada. Esos momentos puntuales eran para algo poderoso que nos llevaría a una vida espiritual y verdadera, la que realmente obraría a través de la letra revelada, de la letra viva, para hacer frente a todo tipo de mal. Por eso la Escritura dice: al que venciere. Perdieron su oportunidad de comer del árbol de la vida. Desobedecieron a Dios y pensaron que el del árbol del conocimiento, eso les pondría a una altura semejante a la de Dios y podrían conocer cosas. No les llegaba lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Todos conocemos la vida de Adán y Eva. Pero por causa de lo que hizo Jesús, por causa de lo que vino a traer Cristo, de lo que hizo por nosotros, ahora vivimos en un tiempo donde nuevamente podemos tener la oportunidad no solo de vencer, sino de comer de ese árbol. No está todo hecho. El Señor lo selló y el Señor lo culminó en la cruz. Pero hay una parte de nosotros que tiene que seguir conectada con esta realidad. Y te aseguro que te puedes desconectar de ella. No son pocos los cristianos que han conocido o han dicho conocer a Cristo y han vuelto atrás. No son pocos la gente que deja el camino por otros caminos paralelos. Pero nosotros no queremos que eso ocurra en nuestra vida. ¿Sí o no? Yo no quiero que ocurra en mi vida ni en la tuya. Por eso cada vez que elegimos hacer la voluntad de Dios, en lugar de nuestra propia voluntad, escogemos algo eterno, escogemos la parte espiritual que nos toca vivir para llegar a la culminación total de esa palabra y ser esos más que vencedores de los que anuncia la Biblia. Has recibido parte de algo en tu corazón que tiene un valor increíble, tiene un valor eterno. Y creo que Dios nos tiene que despertar para tener tal pasión de que nadie que esté a nuestro alrededor, que no conozca a Jesús, por lo menos pueda oír hablar de Él a través de nosotros, ¿no? Y con pasión, ¿no? Con esa hambre y sed que teníamos de Él en ese primer amor, ¿no? Y poder transmitirlo por nuestros poros, ¿no? Sabiendo que nos estamos jugando algo más que un momento agradable sobre la tierra, que algo de provisión o algún favor, algún milagro de vez en cuando que al Señor le plazca darnos. Nos estamos jugando algo importantísimo: comer del árbol de la vida, vivir eternamente al lado de aquel que amamos a día de hoy y al cual hemos adorado, espero, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, en espíritu y en verdad. ¿Sí o no? Amén. Le hemos adorado de esa manera. Yo te animo a que lo hagas y que no solo le adores y le alabes de esa manera, sino que vivas de esa manera.
Apocalipsis 21:1. Quiero recordarte que cada vez que resistes la tentación y vences sobre el pecado, tomas, o creo que empiezas a comer parte de ese fruto, ¿no?, del árbol de la vida, ¿no? Vas atesorando para ti la vida eterna en la tierra, ¿no? Esto es algo que yo he barrotado en mi corazón. Creo que es lo que nos argumenta para poder ser más fuertes en Cristo, ¿no? Porque somos débiles. Pero la capacidad que nos da Dios en nuestra vida espiritual hace posible que cada vez seamos más fuertes y digamos no a cosas que nos han estropeado o nos han querido estropear o nos quieren estropear la vida, ¿no? O nos quieren empujar para atrás, ¿no? Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y ya el mar no existía más. ¡Qué tremendo! Cada vez que resistes la tentación, en esta vida puedes experimentar algo nuevo que culminará en el tiempo de Dios. Algo nuevo que aquel que está apartado del Señor no puede experimentar. Por eso la transformación, por eso el cambio, ¿no?, que ha habido en nuestras vidas. Ya no hacíamos, ya no pensábamos como pensábamos antes, ya no obramos o realmente no deberíamos obrar, ¿no? Ha habido un cambio que muchas de las personas que nos rodean ven en nosotros. No eres el mismo, ¿no? Haces las cosas de otra manera. ¿Por qué no engañas? ¿Por qué no mientes? Es una mentirijilla pequeña. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esto no pasa nada con esto. No, sí pasa, sí pasa, sí pasa. Ser íntegro forma parte de nuestra relación con Dios. Porque un día habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque este cielo y la primera tierra pasarán y el mar ya no existiría más. La segunda promesa es gloriosa también. No sufrirás daño de la segunda muerte. El que tiene oído oiga. En Apocalipsis 2:11 dice lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Qué tremendo! La segunda muerte es el lago que arde con fuego y azufre que nos anuncia Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, los meten en el bote, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El verso de Apocalipsis que leímos antes dice que el que venciere no sufrirá ese daño. Nos anima a ir en una dirección, ¿verdad?, totalmente diferente, porque la segunda muerte viene a través de actitudes que no tienen nada que ver con el carácter de nuestro Maestro, con Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Esto no es interesante. Esto es mucho más que eso. Esto es lo que nos estamos jugando. Esto es la importancia que le tenemos que dar a nuestra conversión, al Evangelio, a la verdad inscrita y reescrita por Dios en nuestros corazones y selladas con el Espíritu Santo, porque aquí pone a los mentirosos como a los fornicarios, a los hechiceros y a los mismos incrédulos, a los abominables y homicidas e incluso a los idólatras, aquellos que apartan a Dios del lugar que le corresponde y ponen cualquiera cosilla sin importancia en su lugar. El Señor lo repite en el llamado a las siete iglesias y lo hace de distinta forma y de distinta manera. Pero la palabra es la misma: al que venciere. Tienes toda una vida para saltar todos los obstáculos, para pelear, para luchar, para instruirte, para hacer caso a lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Tienes toda una vida para capacitarte en la obra poderosa y restauradora del poder de Dios mientras
compartes lo que Dios está haciendo en tu vida con otros. Y eres la luz, eres la sal y eres lo importante que realmente Dios puso en ti para llegar a otros. Porque lo mejor de todo esto y lo más importante de todo esto es que el Señor no nos levanta, no nos restaura, no nos salva solo para que nos quedemos nosotros en nuestro agujerito y en nuestro hueco, ¿no? Sino para que nuestra vida en el día a día, ni siquiera para que hagamos campañas puntuales donde pongamos megáfonos y gritemos a todo el mundo, Cristo vive, sino para que en tu día a día te comportes como un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. Y lo desees tanto que nada más levantarte te vistas de esta realidad. Porque hay una promesa grandísima, aparte de las que ya Dios te ha dado, de las que estás gustando, que es que tienes una victoria por culminar, una victoria por finalizar. Y eso no va a ocurrir hoy, ocurrirá cada día en los días de tu vida que des pasos hacia esa dirección. La Escritura dice que este es el juicio sobre todo lo que está contaminado por el pecado. Si yo me contamino por el pecado, estoy pisoteando la sangre de Cristo Jesús. Si yo otra vez vuelvo atrás y me vuelvo a embarrullar y me vuelvo a embarrar en todas las burradas y en todas las cosas que hacíamos anteriormente o que hacía anteriormente, vuelvo a pisotear la sangre de Cristo Jesús. Cristo no morirá más por nosotros, murió una sola vez por nosotros. Y lo único que quiere es que avancemos hacia adelante, que miremos a esa única dirección. La segunda muerte es complicado y es grave, porque nos habla de un fuego que arde constantemente, dice que es un fuego que quema, que destruye, pero que no lo hace en un momento, sino que lo hace por la eternidad. ¡Qué tremendo! Quemarse en ese lago de fuego y azufre, por siempre y para siempre. Este es el juicio sobre todo lo que está contaminado, sobre todo lo que se ha contaminado y sobre todos aquellos que tuvieron la oportunidad de cambiar. Esta es la palabra de la que os hablaba al principio, los cimientos en los que tenemos que vivir y la palabra que tenemos que predicar con el amor y la gracia de Dios para, obviamente, darle a las personas la oportunidad de que entiendan que se están jugando algo verdaderamente importante en sus vidas. La muerte segunda no tiene solución. Ya no hay más. Cuando uno llega ahí no hay más. Cuando uno llega ahí se acabó. ¿Y por qué le estoy hablando a la Iglesia de Cristo de eso? Porque la Iglesia de Cristo tiene que ser consciente de que tiene que vencer, sí o sí. Y de que el pecado tiene que ser derrotado en su vida sí o sí, porque Jesús te ha dado el poder para hacerlo. No tienes excusa, no tenemos excusa ninguna. No, es que me ves, es que es una cadena, es que estoy atado, tenemos que llamar a la hermana de turno para que me desate. ¿Conoceréis la verdad? ¿Cómo? Y la verdad te hará libre. ¿Qué no entiendes de eso? ¿Crees que el mismo Jesús no es capaz de hacerte caer de rodillas y romper todo lo que haya que romper en tu vida? Amén. Cuanto más le conoces, más cadenas caen, más ataduras caen, más libre eres, más poder tienes sobre el mal y el pecado. Cuanto más conoces al Maestro, más deseas de Él. ¿Sabes? A principios de este ministerio, cuando me levantó el Señor aquí en Ribeira, y tuve que pelear con esto, con el juicio, con la crítica, la murmuración que había cuando llegué a esta congregación, y me propuse no permitirlo. Sabía que iba a tener muchos problemas y sabía que muchos hermanos me rechazarían y me mirarían mal. Estoy hablando ya de cuando quedé como pastor. Y me propuse enfrentarme a cualquiera. Me daba igual.
Pero le dije, no, yo no puedo permitir esto y tú no debes permitirlo en tu vida. No hay ninguna excusa, no hay ninguna justificación para mentir, engañar, quejarse de cualquier cosa, ser un abominable homicida. ¿Sabes? Hay un texto en la palabra de Dios que habla acerca de que cuando estás despreciando a tu hermano, ignorándolo o rechazándolo o sacándolo, ¿no?, de tu vida con excusas vanas, no te comportas como un verdadero homicida. También hay otro verso que habla de la idolatría acerca de ese mismo problema, ¿no? Actuamos de una manera que no nos ha sido dada desde el carácter de Cristo. ¿Os imagináis a Jesús haciendo esas cosas? Pregunto. Si yo quiero aprender del Maestro, tengo que aprender del Maestro, porque hay un fin en sí mismo. Hay un fin que me lleva a una victoria clara y específica, poderosa, brillante, restauradora. Y cuando alguien no utiliza las oportunidades que Jesús le da, ¿qué ocurre en su vida? Cuando alguien no utiliza los instrumentos que Jesús le da para vencer el pecado, entonces ¿qué pasa? Pues es dañado en esta segunda muerte, es dañado por el pecado, es vencido por el pecado y es alejado de la gracia de Dios y es incluso llevado a desechar lo que Dios le ha dado. Por eso Pablo dice que nos ocupemos con temor y con temor y temblor de nuestra salvación. ¿Por qué creéis que lo dice? Porque Pablo conoce su vida, conoce su ser, conoce lo que había en sus entrañas y conoce lo que es el hombre. Y Jesús le ha mostrado en su vida una vida diferente, una vida distinta, a la que hay que aferrarse y la que hay que mantener por siempre hasta que nos llame el Señor. Ahí está la batalla, ahí está la victoria. Nada puede soportar el fuego del juicio de Dios. Dice que su casa será la primera que Dios juzgará. Su casa, sus hijos, su familia. Nos llamará a todos, venga. Vamos a ponernos a cuentas ahora. Y no habla de cosillas. Acordaros que Jesús murió y podemos estar aquí por su muerte, pero por su resurrección podemos tener autoridad y poder sobre lo que estoy hablando. Acordaros que no corremos hacia el mar, aunque podemos a veces ser engañados o descuidarnos o tropezar y caer o cometer errores. No estoy hablando de esos. Estoy hablando de una vida continua despegada del Señor conscientemente y todas aquellas enseñanzas rechazadas por nuestra mente y nuestro corazón, sabiendo que son las que nos salvarán, las que nos llevarán, las que nos recuperarán. Y cuando digo salvarán, digo las que nos protegerán de todo este mal que hay a nuestro alrededor. Tú que has utilizado estas oportunidades, estoy seguro que en muchas ocasiones para vencer sobre el pecado, mientras todavía estás aquí en esta tierra, no serás dañado. No seremos dañados por esa muerte segunda. Por gracia o desgracia, los pastores a veces tenemos que acudir a entierros, más de la cuenta. ¿Sí o no? Y no solo de espectadores, sino a veces tenemos que decir algo con respecto a esa muerte. ¿Sí o no? Y creemos que aquellos que descansan en Cristo han vencido, que aquellos que descansan en Cristo han aprovechado esas oportunidades para vencer sobre el pecado de sus vidas. Sabemos que los que descansan en Cristo y los que mueren en Cristo, ¿verdad?, han peleado en esta tierra y no serán dañados en esa segunda muerte. ¿Sí o no? ¿Lo creemos de esta manera o no? ¿Creemos que hay una segunda muerte o no? Porque si no creemos en la resurrección, no creemos en nada. Y el Señor nos dice que hay con una claridad absoluta la segunda muerte, en la cual no hay árbol de la vida para comer. Esa es la segunda muerte, la cual no verán los hijos de Dios.
los que hayan vencido con el bien el mal, los que se hayan aferrado al corazón de Jesús, los que hayan juntado sus vidas con Él, los que peleen día y noche, sin importar los avatares, las circunstancias, los dolores, las enfermedades, las idas y las venidas, lo que Dios permita en nuestra vida. No hay otra cosa mejor que ser agradecidos en esta vida. Y cada uno de nosotros, hasta el día de hoy, hemos podido alcanzar esto. Y estamos en completa lucha. Y si por la razón que tienes te has desligado o te has alejado demasiado, vuelve a una realidad más clara, más poderosa, más vigorosa en Cristo Jesús. Sé que estás aquí porque deseas esto. Por eso la tercera promesa, y acabo aquí, habla de un maná escondido, una piedra blanca y un nuevo nombre. ¿Sabes? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, ese pan del cielo que ya podemos saborear los hijos de Dios. Pero aún seguirá nutriendo nuestra vida, y dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito el nuevo nombre. Un nuevo nombre, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este maná escondido obviamente es algo que recibes ya en esta vida, corresponde a tu vida oculta, algo que puedes experimentar. Y cuando digo oculta, digo esa vida reservada que está para ti y tu relación con Jesús, para ti y tu relación con Cristo, que no tiene nada que ver en mi relación con Cristo. Es tu relación personal con Cristo. Comerás, gustarás, es algo que recibes. Y cuando oras por ayuda en tu vida oculta, cuando eres tentado a pensamientos impuros, orgullosos, cuando eres tentado por la mentira, es un maná que te da de comer y te nutre para poder vencer todo aquello que viene obviamente a anular tu vida. Estás comiendo de este maná hoy. ¿Sabes? Y esto me habla acerca de que Dios nos trata ya como vencedores. Es algo que nos revela, nos descubre. Recibes ayuda de lo alto, y este es el maná oculto que es dado a todos los que lo piden. ¿Cuántas veces nos ha ayudado Dios? Muchísimas, ¿sí o no? ¿De cuántos líos nos ha sacado el Señor? ¿Cuántas veces ha sosegado nuestra alma, nuestra mente? ¿Cuántas veces hemos llorado, gemido, ¿no? Cuando han venido las frustraciones, cuando ha venido el pecado a nuestra vida y cuando nos hemos dado cuenta de lo que hicimos y lo que eso nos ha separado de Cristo, ¿no? Lo que eso ha producido en nosotros como una separación de frialdad y de muerte, ¿no? Que hemos sentido en nuestra piel. Y cómo realmente clamando y pidiendo a Dios ayuda ha venido la palabra idónea, el versículo ideal, ¿no? Recibimos una ayuda, este maná, este pan de vida, ¿no? que vino del cielo, ¿no? Este anhelo de ser libres del pecado que Él nos anuncia en esa libertad que nos da, ¿no? Conociéndole. Es maravilloso, realmente es sobrenatural, es poderosísimo. Es tremendo, ¿no? Poder decir que no al pecado. Y saber que no eres tú, sino que es la fuerza del Señor en ti, ¿no? Aquello que has aprendido de Él, aquello que amas de Él. Y esa piedrecita blanca, un nombre nuevo, ¿no? En la palabra de Dios está escrito, ¿no? Que esas piedrecitas blancas eran símbolo de la inocencia, ¿no? Símbolo de aquellos que eran inocentes, ¿no? Si uno iba a ser juzgado en el tribunal por un delito, una piedrecita blanca significaba que salía inocente, y una piedrecita negra que la tenías liada ya, que salías, ¿sí o no?, culpable. Recibir una piedra blanca significa que estás libre de la condena. Por eso va a escribir ese nombre ahí, el cual tú sabrás. Por eso te va a revelar cómo has sido conocido, cómo has sido llamado. Te va a revelar, hermano y hermana, las cosas que no has podido ver y entender.
y comprender en esta tierra con tu mente carnal. Porque también están reservadas algunas cosas para ser reveladas en ese tiempo. Por eso recibir esa piedra blanca significa estar libre, significa ser aprobado, significa ser hallado digno. Ya sé que si nos ponemos ahora mismo delante de Dios, muchos de nosotros pensaríamos que Dios no nos hallaría dignos ahora mismo. Sin embargo, yo creo que sí. Si lo que estamos escuchando lo estamos recibiendo y estamos viendo con suma claridad lo que somos en Cristo Jesús, creo que aun a pesar de nuestra suciedad, Jesús aportaría todo lo demás en nosotros, para que el Padre nos viera como somos. Por eso te dije antes que ya estás gustando de ese maná. Estás gustando del pan que descendió del cielo, del pan que te da vida. Por eso dice la Escritura que no solo vivirás de lo que comes, no solo vivirás, ¿cómo dice la Escritura? No solo del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando vivimos de las palabras que salen de la boca de Dios, nuestra vida se transforma. Ni siquiera tenemos que decir gloria a Dios y aleluya, porque nuestra alma canta, nuestro corazón se enardece, nuestra mente glorifica y después, si lo expresamos, gloria a Dios de la manera que sea. Amén. Pero está sucediendo algo en nuestro interior que es lo que nos interesa. Espiritualidad, firmeza, pureza inflexible. Aquí en la tierra se prueba nuestra fe y será probada. Acabo, hermanos. Pasaremos y compartiré la segunda parte el domingo que viene, pero no sin antes leer 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. Este nuevo nombre está escrito en esta piedra, hecha de fe, de pura fe, de lo que tú has batallado, de tantas historias. Este nombre refleja las batallas en las que has estado y los sufrimientos padecidos. Ilustra también en quién te has convertido como cristiano por causa de tu fidelidad y de tu gracia y de tu amor por Dios, ¿no? de tu favor, de ese favor inmerecido que recibes y que le devuelves a Dios en gratitud, obviamente dando gracias a Él. Segunda de Pedro capítulo 1, 4, y acabamos, dice así: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, ¿de qué? De la corrupción que hay, ¿dónde? En el mundo. ¿A causa de qué? ¿Qué es la concupiscencia? Es aquello que no nos gusta de nosotros. Es aquello que solo Dios puede ver. Ni el más íntimo de nuestra familia puede llegar hasta ese lugar. Solo Dios descubre esas cosas y nos enfrenta con ellas. La concupiscencia. La concupiscencia. Sin embargo, lo que hemos leído y lo que aquí se ha anunciado hoy nos afirma de que tenemos autoridad sobre ella, de que podemos vencer, de que podremos comer del árbol de la vida, de que no veremos la segunda muerte, ¿sí o no? De que Dios nos dará la piedrecita blanca donde veremos el nombre escrito, ¿sí o no? Donde comeremos el maná de la vida que nos nutrirá en esta tierra, en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación de nuestra existencia. Somos participantes de esta naturaleza divina y ya muchos de nosotros hemos gustado de muchas promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes, participantes de esa naturaleza divina del mismo Cristo, del mismo Jesús, del mismo Dios. ¡Wow! Habiendo huido de todas esas cosas que nos pudrían, que nos empobrecían y que nos hacían más viles. Amén.
Cierra tus ojos. Anhelo que salgas de aquí sabiendo que todas las batallas que has soportado hasta este día, hasta llegar aquí, todas aquellas cosas que han sucedido en tu vida han servido para perfeccionar tu fe, tu carácter en Cristo, para confiar más en Él. Este es un símbolo de la victoria y de la transformación que hay en ti a través de Cristo. Vamos a seguir sufriendo y batallando. Vamos a seguir pasando circunstancias injustas, como las vivió nuestro Maestro. Pero el Señor nos capacitará para salir de todas ellas, porque estas batallas son batallas ganadas. Estas batallas son las batallas que nos han adiestrado para este día y para el día que vendrá, para poder blandir otra vez la espada de vida, la palabra de Dios, y vencer cualquier obstáculo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y la concupiscencia no va a ser menos. Acordaros, porque así lo dice su palabra, tenemos autoridad. Podemos enseñorearnos del pecado porque la verdad nos hace libres. Si estamos cerca de Jesús, si estamos en su compañía, si estamos de su mano, si anhelamos obedecerle, no solo saber de Él, la victoria es nuestra. El pecado no tiene nada que hacer. Y tarde o temprano será borrado para siempre de nuestra vida. Mi Señor, gracias. Gracias por este día, por este tiempo, por este momento. Cuando salgamos de aquí, guíanos con tu poder, Señor. Llévanos, oh Dios, allí donde tenemos que ser luz. Y que brote ese río de agua viva de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Señal de que estamos venciendo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como habéis podido ver, hoy tenemos una ayudante más en la alabanza. Sofía. Amén. Sofía, que no te intimiden estas caras, ¿eh? Vale, tú para adelante, para atrás, ni para coger carrerilla. Vamos a orar por ti, vamos a darte lo que creemos que Dios tiene para ti. Me gustaría hacerlo ahora. Ven para acá, ven. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por ella. Iker se marchó. No está en la escuela dominical. Pues sacarlo de la escuela dominical. Ana, ¿puedes sacarlo? Vamos a orar por Sofía primero. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por Sofía. Te pedimos tu bendición sobre ella para que tú la capacites, la prosperes. Oh Dios, la guíes, Señor Dios, y ella pueda ser un instrumento también en la alabanza que, oh Dios, pueda llevar tu corazón al corazón de otros. Tu gracia poderosa, tu favor poderoso, Señor, y todo aquello que tú obviamente haces o cuando ministramos al pueblo, Señor Dios, cuando adoramos y cuando alabamos de todo corazón, Señor. Fortalécele, ensánchale su camino, Señor Dios, y protégela y líbrala y guíala, Señor, en tu palabra, Señor. Líbrala de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por su venida aquí a este lugar, en el nombre de Cristo. Amén. Sofía, que Dios te bendiga mucho. Ven aquí, Iker. Yo quiero orar por este chavalote también porque bueno, pues... Vente para aquí tú también. Vente. Sois hermanos. Sois casi la misma carne, casi. Quiero orar por Iker porque Iker también va a ser un hombre de Dios. Amén. Y Dios lo está usando para tocar la batería, pero a su corta edad. Y sabemos que lo hace bien, aunque a veces lo mire de reojo y le digo, no, así no. Pero sabemos que hace más de lo que otros hacen.
Y vamos a orar por ti también para que tu vida sea una vida plena, para que Dios te dé conocimiento y para que no solo toques la batería, sino para que Dios te dé sabiduría y puedas saber hacer las cosas cuando salgas por esa puerta. Amén. En tu casa, con tus hermanos, con tu familia, con tu mamá, tu papá, en la escuela. Me dice el otro día, voy a traumatizar a mi hermana haciéndole ver una película de terror. Y yo le dije, ¿y qué? Porque pues su hermana no duerme, ¿no? Y estas cosas son las que yo creo que Dios te va a enseñar, Iker. Vale, me reí, pero sabes que después te dije que no, eso no se hace. Ya sí. Y vamos a orar para que Dios te dé discernimiento y te empiece a dar crecimiento. Amén. Padre, gracias por Iker, Señor. Oh Dios, toca su mente, su corazón, su vida, oh Dios, su casa, sus hermanos, su familia, su mamá, su papá, Señor. Pon en él el bien, oh Dios, que tú tienes para cada uno de nosotros, tus enseñanzas limpias como la nieve, Señor. Y, Señor, oh Dios, que él mismo deseche todo aquello que traiga oscuridad, todo aquello que traiga tinieblas y temor al corazón de él y de su familia. Oh Dios, capacítalo, Señor Dios, y llénalo. Tranquiliza su mente, Señor. Guarda su alma y sigue, Señor, enseñándole a tocar la batería. En el nombre de Cristo Jesús, para agradarte solo a ti. Amén. Gloria a Dios. Y trae a tu hermana al culto. ¿Qué tal en la escuela dominica? ¿Ves? Mejor que en casa. Gloria a Dios.